Álvaro, buenos días. Buenos días. Aquí estamos, bueno, con dos Álvaros. Álvaro joven, que pertenece a la asociación de Jeff, y Álvaro Gil Robles, que, bueno, no necesita prácticamente ni presentación. Y me gustaría empezar a preguntar, en la última charla que acudí tuya, decías que había mucha gente que no sabía distinguir el Consejo de Europa, el Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea. Entonces, no sé si de forma breve y resumida nos puedes diferenciar qué es una cosa y qué es otra. Bueno, es muy sencillo y además es muy normal que no lo comprenda mucha gente porque hoy en día la información va tan rápida y todo tan mezclado que es difícil. El Consejo de Europa es una organización que nace al terminar justo la Segunda Guerra Mundial, con un tratado que se ha tratado de Roma de 1950, pero que está ya funcionando desde el 49, cuyo objetivo es exclusivamente la defensa de los derechos fundamentales, de los derechos humanos. Es una organización intergubernamental, es decir, formada por una serie de países. Hoy son 47, en su día fueron muchos menos los que lo fundaron. España entró cuando cayó la dictadura, porque hay que ser una democracia para entrar en el Consejo de Europa. Y qué maravilla esta campana que suena en la granja de San Ildefonso, donde es rural, en pleno mercado, ¿no? Eso nos recuerda que este mundo nuestro es algo más que las grandes capitales, ¿no? Bueno, pues el Consejo de Europa tiene ese objetivo, exclusivamente defensa de derechos fundamentales, con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Consejo de Ministros y un secretariado que hace toda la política de desarrollo democrático, por ejemplo, después de la caída del muro de Berlín, de los países del este que entraron en la democracia, en España que nos ayudaron también, Portugal, etc. Y el Consejo Europeo es distinto, porque después del Consejo de Europa nace la Unión Europea, lo que hoy conocemos como Unión Europea, que fue el mercado común, etc., cuyo objetivo no es solo la defensa de derechos humanos, sino también el objetivo de lo que es hoy Unión Europea es el desarrollo económico y social de los países que se agrupan. Y eso tiene una estructura institucional. Tiene un parlamento, de verdad, elegido por los ciudadanos directamente. El Consejo de Europa tiene una asamblea parlamentaria, es decir, un órgano deliberativo parlamentario, pero indirecto, es decir, cada Parlamento Nacional manda 3 diputados allí, o lo que proporcionalmente le toque, y no hay elección directa a la Asamblea del Consejo de Europa. El Parlamento Europeo sí, es directo. Y después hay un órgano de gobierno, que son pues, la Comisión, y dentro de la Comisión el Consejo, que es la reunión de los jefes de gobierno y de Estado. Son los ejecutivos. Entonces no tiene nada que ver el Consejo Europeo cuando se reúne el presidente Macron, el presidente del gobierno español, etcétera, que es un órgano de gobierno político de la Unión Europea, y luego la Comisión, que es el órgano, digamos, de gestión de cada día del gobierno todos los días de la Unión Europea, con el Consejo de Europa, que es otra cosa distinta. Esa es la diferencia. Conviven hoy los dos. El Consejo de Europa fue el origen de todo. La bandera de Europa y el himno de Europa son los himnos y la bandera del Consejo de Europa, de origen, que los asume la Unión Europea. No sé si me he explicado. Yo creo que perfectamente. No sé si con las campanas lo vamos a poder escuchar, pero creo que sí. Y hablando del Consejo de Europa, formaste parte de ese organismo o institución. Se inició contigo lo que fue el comisionario de Derechos Humanos. Cuéntanos un poco cómo fue iniciar todo eso, todo aquello. Porque no sabemos si te dan, mira, vamos a crear esto, te encargas tú, o está mucho más elaborado, que entendemos que es así. Es un poquito más complejo. Es decir, en el Consejo de Europa yo tenía relación con el Consejo desde hace muchos años, porque trabajaba en un organismo que se llamaba la Comisión de Venecia, como consultor para algunos proyectos del Consejo de Europa en los Balcanes, por ejemplo, para establecer lo que hoy conocemos como defensor del pueblo en los Balcanes, en Bosnia, en Kosovo y en muchos otros sitios, ¿no? Llegó un momento en que el Consejo de Europa quería celebrar los 50 años de su existencia y lo querían hacer con un proyecto simbólico importante.
y Finlandia propuso la creación de un comisario europeo de derechos humanos, comisario del Consejo de Europa, para efectivamente controlar y vigilar el respeto efectivo de los derechos humanos en los distintos países. No como el tribunal que actúa después como juez, sino antes. Bueno, claro, crear eso era complejo, exigió muchos años de debates, de discusiones, hasta que finalmente el Comité de Ministros, reunidos todos, el Comité de Ministros del año 99, aprobaron el estatuto del comisario, que es una persona que tiene ese mandato, velar por el respeto efectivo y promover el conocimiento y la difusión de los derechos humanos en los 47 países. Ahora bien, ese comisario tiene un procedimiento complejo, es decir, primero los países tienen que proponer candidatos, luego el Comité de Ministros reunido decide los 3 que son los que ellos consideran más aptos y los pasa a la Asamblea Parlamentaria para que la Asamblea Parlamentaria vote uno. Y ese fue el proceso. Primero selección por el Comité de Ministros, es decir, selección política por el Gobierno de Europa, y luego paso a los parlamentarios que votaron efectivamente la elección y me eligieron a mí como comisario el año 99, que es cuando, en septiembre, cuando se hizo la elección. Tiene que ser por mayoría absoluta, o si no hay mayoría absoluta en la primera vuelta, por mayoría simple en la segunda. Yo salí por mayoría absoluta en la primera, por un voto. No es que tenga mucho mérito, pero por un voto. Y ya eso facilitó empezar. Como anécdota te diré que teníamos que empezar en enero del 2000 y yo pedí y accedió el Comité de Ministros a empezar antes, a empezar en octubre, final septiembre-octubre, porque empezó la guerra de Chechenia. Y entonces parecía absurdo que el comisario no estuviese en funciones para ver lo que pasaba en una situación tan grave como una guerra dentro del territorio de un país del Consejo de Europa. Y durante aquella época, supongo yo que te tuviste que relacionar con diferentes líderes de todo el mundo y principalmente de europeos. No sé si nos puedes hablar de alguien en concreto con quien fuese fácil trabajar o alguien que lo pusiera un poco más difícil, como anécdota. Bueno, en realidad nunca hay nadie que sea fácil de digamos, de establecer un contacto cuando el que viene es para ver lo que funciona mal en tu país. Entonces, eso no le gusta absolutamente a nadie, ¿no? Pero es verdad que hay gobernantes y países que son más abiertos y que lo entienden, que lo aceptan y que colaboran. Yo no me puedo quejar de ninguno, ¿eh? Todos colaboraron en su momento, especialmente en un momento muy difícil, el gobierno ruso con el presidente Putin, con el que tuve que tratar en algunas ocasiones lo que estaba pasando durante la guerra, la posguerra, la desaparición, los crímenes, etc. Y eso no es fácil, claro, porque cuando tienes que hablar con alguien sobre lo que su ejército está haciendo en parte de su territorio, las desapariciones, los secuestros, las torturas, las muertes, etc., pues ningún gobernante le gusta escuchar de frente ese tipo de cosas, aunque lo hizo y tomó medidas en su momento, etc., pero no todas las que tenía que tomar, ni mucho menos. Otros gobernantes, por ejemplo, como el presidente Chirac, pues en su momento me ayudó mucho. Me ayudó mucho, una conversación muy buena, muy larga. Precisamente el mismo día que se estaba discutiendo en Nueva York si se invadía o no Irak, que Naciones Unidas daba el visto bueno no al proyecto de Estados Unidos, que era un proyecto tóxico, un proyecto falso, como todos sabemos. Las armas de destrucción masiva no existían en Irak y Francia se opuso. Bueno, pues ese día y en ese momento estábamos hablando en el Elíseo y me apoyó mucho, precisamente para mi trabajo como comisario en Rusia, en Chechenia, para convencer al presidente Putin de determinadas cosas, etcétera, ¿no? Y otros muchos, la presidenta de Finlandia, los propios italianos. Hubo problemas donde, pues por ejemplo, hubo problemas en Inglaterra, porque en Inglaterra no les gustaba que el comisario fuese a ver lo que estaba pasando con los que les habían aplicado la ley antiterrorista
porque eran sospechosos de ser terroristas. Una ley que habíamos criticado, que luego la derogó el Parlamento británico con un informe que hizo el comisario para el Parlamento, cosa única en la historia. Eso es cierto, porque el Joint Committee nunca había pedido un informe fuera, lo pidió al comisario y la Cámara de los Lores lo reconoció después, años después. ¿Pero por qué? Porque entonces tenían a 10 o 12 personas detenidas en una cárcel sin acusación, sin juicio, sin que los abogados conociesen las causas de la detención, y así llevaban año y pico. O sea, eso va en contra de todo lo que estaba en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. ¿Por qué? Pues sencillamente porque las pruebas que permitían a un juez decir en secreto, que es una cosa increíble, que siguiese detenido, son pruebas que venían, por ejemplo, de Abu Ghraib, un sitio donde los Estados Unidos habían obtenido pruebas por tortura. Eso en cualquier tribunal es nulo. Por lo tanto, no lo podían poner a disposición de los abogados de los defensores, porque llevar eso a un tribunal significaba poner en libertad. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tienes que decir al gobierno: lo está usted haciendo mal, esto no puede seguir así, es una violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Lo aguantan, pero y luego se acabó, claro, lo tuvieron que sacar. Bueno, en este país, yo cuando vine a ver lo que estaba pasando en el País Vasco con la campaña terrorista de ETA, que hizo un informe específico, el gobierno español, entonces, bueno, el señor Aznar, no quería que viniese, hizo todo lo posible por retrasarlo. Yo nunca lo entendí por qué, ¿no? No colaboraron nada, de ningún dato, de nada. Y sin embargo, pues hay un informe muy duro para el gobierno vasco y muy duro para lo que estaba pasando, que sin embargo el gobierno luego utilizó a tope, a fondo, ¿no? En fin, cosas de estas, ¿qué te voy a contar? Y bueno, pues muy relacionado con lo que estás diciendo, hablando de derechos humanos, a día de hoy en Europa, o sea, es uno de los valores indiscutibles, pero hay ciertos países que pongan alguna traba a nivel de derechos humanos. Sí. ¿Has visto que la granja les entusiasma las campanas? Cuando vienen preguntas complicadas, ponen las alarmas. Tiempo de reflexión. Vamos a esperar un segundo que termine esto, porque es bonito, pero yo creo que los oyentes no se van a enterar de nada con esta música, Pero vamos a esperar un... Sí. Además el de las 10 de la mañana. Sí. Bueno, pero también son bonitas las tradiciones, porque las vamos olvidando. En las grandes ciudades solo escuchamos el ruido de los coches, de los autobuses. Está bien darnos cuenta que vivimos en un sitio donde nos marcan el paso del tiempo, ¿no? Y lo escuchamos. A mí no me importaría vivir aquí. No, que va, una maravilla. En absoluto. Una maravilla. Y no me lo pienso pues porque mis suegros están aquí ya, entonces bueno, ya ¿para qué? Yo llevo muchos años en Segovia y la granja es un gran sitio, una maravilla de sitio. Bueno, pues vamos a la pregunta que teníamos, ¿no? Ya, después de ese tiempo de reflexión. No, efectivamente, si hay sitios todavía, pues sí, claro que hay sitios. Hay muchos sitios porque, mira, la democracia es un sistema que no se consigue en un momento y ya está para toda la vida. La democracia hay que defenderla cada día porque hay muchos elementos y muchos factores que juegan presente para debilitarla, para negarla, para dar paso a posiciones más totalitarias, más autoritarias. Porque la democracia es complicada. La democracia exige tener un convencimiento de que hay determinados valores que hay que vivirlos y defenderlos, ¿no? Y eso no todo el mundo tiene esa cultura ni acepta esa cultura, ¿no? Por lo tanto, hay países en que efectivamente los avances muchas veces se pueden perder. ¿Cuál? Mira, un país hoy en día, sin duda ninguna, que ha sido y es una democracia como Dinamarca, pues ha tenido una evolución en materia de extranjería terrible, porque Dinamarca hoy en día ha cerrado prácticamente de manera total el acceso a inmigración,
dentro de los inmigrantes en el país, pues ahora ha aprobado una ley de movimiento de población, es decir, no quieren que haya barrios en los que, por ejemplo, haya más inmigrantes que locales, y entonces una ley por la cual forzosamente van a trasladar población inmigrante a otros barrios para compensar, cosa inaudita que podíamos pensar nosotros, pues esto lo está haciendo Dinamarca. No lo dicen directamente, pero ¿por qué? Es porque hay una población mayoritaria musulmana, entonces no quieren que esté en esos barrios la población, le exige al gobierno que haga estas cosas. Yo no lo voy a calificar, vosotros calificáis vosotros y el oyente lo calificará, pero choca, ¿no? También ha decidido y han votado, y ya está en funcionamiento, que los demandantes de asilo en Dinamarca los van a mandar a otro país, no voy a decir cuál, donde van a estar allí esperando que decidan sobre si les cedemos el asilo o no. Pues esto va en contra de todas las normas del asilo. Un ciudadano que viene perseguido, entra en un país, pide asilo político, el país tiene la obligación de prestarle asilo y protección jurídica y personal. Mandarle a otro sitio donde no tienes jurisdicción, eso está rompiendo las reglas. Pero el Reino Unido igual, también lo está haciendo con un determinado país africano, o lo quiere empezar a hacer. Es decir, que hay mucho que trabajar todavía en Europa en materia de derechos fundamentales. Hay países en los que está renaciendo la xenofobia, el racismo, los movimientos de ultraderecha, los movimientos que creíamos que había desaparecido con el nazismo o con el fascismo, véase Italia, véase Alemania, véase Austria, véase extremos derecha, incluso en los países nórdicos como Finlandia y otros están surgiendo ese tipo de movimientos, porque las crisis económicas y las crisis sociales crispan mucho. Una cosa es el estado de bienestar, donde no todo está muy bien y no hay ningún problema. Otra cosa es poner la democracia a prueba en los momentos difíciles. Y eso hace falta tener una sociedad muy sólida, una sociedad que crea en determinados valores como parte fundamental de su existencia, de su razón de ser, y que esos valores esté dispuesto a defenderlos en las duras y en las maduras. Y eso la generación de posguerra lo tenía muy claro, porque pasaron las guerras, pero las generaciones actuales menos, porque se han criado en el bienestar, se han criado en donde no había problemas de esta naturaleza, ¿no? Entonces, pues hoy tenemos países, pues te voy a decir, en las que todavía no se acepta la igualdad de género, donde todavía no se acepta el matrimonio igualitario, muchas de estas, no, en Europa, no digo ya fuera de Europa, donde no solamente no se acepta, sino que se persigue a las personas que son homosexuales o que etcétera. Aquí son miembros del Consejo de Europa, además, para colmo. Es decir, que sí, tenemos problemas en Europa, claro que sí. Y no decirlo y no verlo es un error muy grande. Lo que tenemos que hacer es precisamente armarnos en valores en nuestra sociedad y esos valores transmitirlos desde la escuela, porque las familias muchas veces no están preparadas para transmitir estas. Pues en la escuela, los maestros, los formadores, pues tienen que trasladar al niño lo que significa la solidaridad, la libertad, la igualdad, que el chico o la chica que se sienta a tu lado es igual que tú, aunque tenga una religión musulmana o católica o protestante o budista, da igual, que viva su sexualidad de una manera distinta a la tuya, pues es igual de respetable que tú. Y el respeto que tú le debes a él te lo debe a ti. Y eso es lo que hace una sociedad que convive en libertad y en paz, donde no nos agredimos por la diferencia. Podemos discutir nuestras diferencias ideológicas. Claro que sí, naturalmente que sí. Pero porque tú pienses A y yo piense B, tú no eres mi enemigo. Serás mi adversario político. Es decir, porque tendré que batirte con argumentos, con razones, y convencer a mis compatriotas que mis razonamientos son mejores que los tuyos. Pero no voy a golpearte, no voy a matarte, no voy a exterminarte, no voy a separarte, no voy a quitarte la libertad.
Eso es lo que tenemos que entender. Y eso es desde la escuela. Lo que tenemos. Yo creo que he sido educado para proyectar un futuro multicultural y un mundo de paz, pero sí que es verdad que aún, aunque parece que estamos cerca de conseguirlo, la realidad es diferente, como bien dices. La realidad nos pone en su sitio. ¿Eh? Y muchas veces, cuando lo vemos todo en la televisión y en la lejanía, bueno, no nos afecta tan directamente, ¿no? Pero cuando lo vemos en nuestra casa, al lado, en el barrio, en la tienda de abajo, pues hay mucha gente que no lo entiende, hay mucha gente que se siente molesta. ¿Pero molesta por qué? ¿Molesta por qué? Usted asuma que la diferencia es un valor positivo. Yo sumo cultura diferente, sumo conocimientos distintos, y eso no tiene por qué ser negativo. Esa falacia tremenda de que la inmigración lo que hace es quitarnos puestos de trabajo. Pero hombre, no diga usted esas cosas. ¿Y cuántos puestos de trabajo hay que no se cubren por españoles, porque los españoles no quieren ir a esos puestos de trabajo, porque están peor pagados o porque prefieren ganar más con el paro que irse a ese trabajo? Pero no seamos hipócritas. Claro que va a venir un ciudadano jugándose la vida de un país pobre donde no tiene ni para ganar ese sueldo que yo no quiero y llevárselo a su familia. ¿Y qué pasa? Que ese señor, además de hacer eso, tenemos que estigmatizarlo. Además de que se ha jugado la vida para llevar el pan a su casa y para realizar un trabajo que yo no quiero realizar porque me considero que eso es poco para mí. Por favor, tenemos que ser un poquito menos hipócritas. Y ya para no robarte mucho más tiempo, porque el tiempo de cada uno está muy reservado, voy a hacerte una pregunta también relacionada a una de las últimas charlas que acudí tuya, en la que mencionaste que de una catástrofe como fue la segunda... Geniales, la verdad es que aconsejo a todo el mundo que escuche esto que si tiene la oportunidad de escuchar a Álvaro, que vaya, porque eres como un libro abierto, un cuento donde nos vas metiendo en la historia, y es súper agradable con todo lo que dices. Y en la última a la que acudí tuya, dijiste que de una gran catástrofe, como fue la Segunda Guerra Mundial, nació algo bueno, como fue la Unión Europea. Y me quedé con ganas de preguntarte aquel día, y aprovecho y te pregunto ahora. Si ahora, después de otras crisis que hemos tenido, Brexit, la pandemia, la guerra actual, que has mencionado también a Putin, la guerra en Ucrania, ¿hay algo bueno que pueda salir después de todo esto? Yo creo que pueden salir muchas cosas buenas. Pero yo soy un optimista crónico. Después de haber vivido toda mi vida trabajando con la patología, primero como defensor del pueblo en este país y luego como comisario, siempre he tenido que tocar lo que era desagradable. Sin embargo, soy y sigo siendo optimista. ¿Por qué? Porque siempre, pese a todos los vaivenes, pese a las vueltas atrás, las dificultades, las crisis, el proyecto europeo ha seguido creciendo y ha seguido consolidándose. Tomemos la pandemia, nada más, la pandemia. Luego podemos ir a otras, pero la pandemia. ¿Qué hubiese pasado si no existiese la Unión Europea cuando hemos tenido la desgracia en el mundo de llegar el COVID? Bueno, primero, a lo mejor sanitariamente no hubiésemos podido soportar mucho de los países europeos ese embate. La Unión Europea se ocupó inmediatamente de buscar vacunas para todo el mundo, coordinarlas, mandarlas. Segundo, los efectos económicos. La Unión Europea estableció fondos especiales para todos los países para ayudarnos a salir de la crisis económica que suponía haber estado en paro prácticamente un año todo el país. ¿Cuándo fondos europeos están llegando, por ejemplo, a España para desarrollo, para impulsión, para salir de este bache, de esta crisis? Si no hubiese esa solidaridad europea que supone la Unión para ayudar a los países que lo componen a salir de los momentos difíciles,
¿Qué hubiésemos hecho cada uno de nosotros individualmente en Europa? Pues probablemente estaríamos sumidos en una situación catastrófica. Tanto España como Italia, como Francia, como Portugal o como España. Por lo tanto, la Unión ha salido mucho más reforzada porque todos hemos visto que era absolutamente imprescindible, que solos no íbamos a ningún sitio y que en esa unión hemos conseguido un apoyo que nos está permitiendo salir. Segundo, hemos consolidado algo que no podíamos ni soñar. La Unión Europea hoy es una realidad, es un poder político, económico y social que cuenta. Y después eso es algo que no le gusta mucho a los Estados Unidos, pero ahí está. No le gusta a China, no le gusta, pero ahí está. La Unión Europea hoy es insoslayable como realidad política. Hay que negociar con ella porque es un poder económico como tal. Por lo tanto, eso no lo hubiésemos conseguido nunca España como país independiente, vamos. Nos hubiesen ninguneado los grandes imperios, los grandes... Estando en la Unión, no. Es otra realidad completamente distinta. Y tercero, en materia de seguridad, la crisis y la guerra de Ucrania, ¿qué es lo que ha demostrado? Que la Unión sabe defender su propia realidad. Hemos avanzado en la formación de un sistema de protección de ejército propio, hemos invertido dinero en proteger a Ucrania, etcétera, etcétera. Hemos demostrado que además, como realidad política, hemos salido reforzados. Pensábamos que iba a explotar Europa, pues no ha explotado, al contrario. Hemos visto que había un peligro y frente a ese peligro hemos actuado todos unidos. Luego, es verdad, claro, como toda relación humana y política, pues hay sus intereses, sus crisis, que si el trigo de Ucrania afecta a los productores de trigo de Polonia y de Hungría. Claro, pero inmediatamente, en vez de que hubiese un conflicto entre Polonia y Ucrania, la Unión Europea intervino para decir, bueno, de acuerdo, vamos a buscar unos fondos que compense el sacrificio que supone esto a los productores de Polonia, de Hungría o de España, de donde sea, para que nadie salga perjudicado. Y sigamos siendo solidarios con los ucranianos y además utilizando eso que necesitamos esos productos. Es decir, funciona inmediatamente como corrector de las tensiones y nos ayuda, por lo tanto, a seguir viviendo en paz y a seguir viviendo en democracia, ¿no? ¿Te parece poco todo lo que da la Unión Europea? Para nada. O sea, me parece que efectivamente que si no formásemos parte de esta unión, creo que nos habríamos quedado atrás en muchas situaciones. Seríamos probablemente la colonia de alguien, la colonia de los Estados Unidos o la colonia de los chinos que nos venderían todo, yo qué sé. Porque una economía sola no puede competir. No, es imposible. Es imposible. ¿Dónde estaría el desarrollo, por ejemplo, de todo lo que son las frutas, verduras, etcétera, del sur y de la zona del Levante español? ¿Dónde estaría? Nosotros no podemos consumir todo eso en España. ¿Quién lo consume? Europa masivamente. ¿Cómo es? A través del mercado común, del mercado abierto a todo. La industria del automóvil europea, pues también tiene a España como un mercado. Nosotros tenemos otros mercados. Actuamos como portavoz de la Unión Europea en América Latina para muchas cosas. Otros países lo hacen en otros continentes. Es decir, todos trabajamos para todos y eso es muy importante, porque eso, sin perder nuestra identidad nacional, porque son los españoles y otros franceses y los otros son búlgaros y los demás allá serán lo que sea, y esa es nuestra cultura y estamos encantados de tener nuestra cultura, nuestra razón de ser, pero tenemos un proyecto común superior en lo económico, en lo social. Fíjate, el modelo político-social europeo es único en el mundo. Otros países tienen otros modelos que son el capitalismo puro y duro, salvaje y abierto, donde a ti una empresa te despide mañana y te ha despedido y se ha acabado, no hay más que hacer. La protección social en Estados Unidos prácticamente no existe, es inexistente. No digamos ya en China, o no digamos ya en Rusia. La Unión Europea no, tiene una política social de protectora de la persona, de la familia, de la realidad social, etcétera, ¿no? Política social en todo, en promoción de la vivienda, en la protección del agua, del medio ambiente, del futuro. Bueno, parezco un predicador, pero no es un predicador, es que es la realidad. Es que no querer verlo es que, no sé, que vivimos en otro planeta y no vivimos en este.
Y cuando nos dicen todos los días que este planeta está en peligro en su clima, no es que los negacionistas pues simplemente son idiotas, porque es no querer ver la realidad. El día de hoy, pues mira el calor que hace en España y en Europa y lo que está pasando. ¿Eso es una realidad o no es una realidad? ¿O es simplemente una casualidad? No, no hay casualidades. Son realidades. ¿Qué dice la Unión Europea? Oiga, tenemos que tomar medidas todos para que esto no siga. Y ahí es donde vuelve a jugar otra vez el factor de la solidaridad. Pues algo tendré que ceder unos y otros para que el daño, no sea el daño común tan grande. Es decir, si tengo que ceder en tener menos industria contaminante o menos, pues tendré que tenerlo. ¿Entiendes? Sí. Es decir, si no, esto será una selva. Será una selva. Y hoy Europa, nos guste o no nos guste, es un espacio de paz, libertad y progreso económico y social. Y si no, miremos lo que pasa en África, lo que pasa en Asia, lo que pasa en América Latina. Las tensiones sociales, las confrontaciones armadas, los problemas tremendos que están surgiendo. Bueno, en Europa hemos pasado por 2 guerras mundiales, por el nazismo que ha sido un horror, por el holocausto, y hemos aprendido. Hemos dicho, no se puede seguir así. Vamos a un proyecto común, con unos valores comunes. Es verdad que luego hay gente que no acepta esos valores. Bien, pues tendremos que luchar contra ellos. Si hay gobernantes en Hungría o en Polonia que todavía siguen pensando como la época soviética, porque se formaron en la época soviética, pues habrá que decirles no. Y habrá que decirle, convencer a sus ciudadanos de que no les voten. Y si es necesario, lo llevamos ante los tribunales europeos. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos mecanismos para controlar eso. No hace falta mandar ejércitos a ningún sitio. Bueno, eso es civilización, eso es libertad, eso es democracia. Yo creo que podríamos seguir hablando otras 5, 6 horas o 7 o todo el día entero. No. Pero antes de que terminemos, no sé si Álvaro, ¿tienes alguna pregunta? Yo siempre tengo una, más viendo también el tiempo, tampoco es cuestión de alargarse mucho más. Quería hacer una pregunta porque, bueno, al final, muchas veces, en muchas ocasiones, la juventud también tiene que hacer cosas, tiene como una especie de papel, la Unión Europea también lo comenta muchas veces, y como sociedad civil organizada también tenemos como esa especie de papel. Entre ellas, por ejemplo, también está Jeff, que trabajamos mucho con el tema de los derechos humanos y ese tipo de compromisos. Quería preguntarle, pues, cómo la juventud puede ayudar de manera, pues, aún más de lo que ya mejor hace actualmente, de cara a, pues, velar por esos derechos humanos, cómo podemos involucrarnos aún más, tanto a nivel institucional como a nivel social, y poder prestar nuestro granito de arena, ahora que tenemos posición más fuerza de la juventud, en los diferentes casos que ahí ocurren en Europa, tanto en Hungría como en España, es decir, en cualquier lado. ¿Cómo podríamos ayudar más? Bien, yo diría, claro, el que una persona ya mayor como yo hable de lo que tienen que hacer los jóvenes parece un poco presuntuoso, ¿no? Porque, mira, es algo que tienen que descubrir, como tuvimos que descubrir cada uno. Cada generación, la historia nos confronta a una situación concreta. La nuestra fue el derrumbe de la dictadura y construir una democracia en este país. Eso que dicen que la casta y la no sé qué, bueno, pues los que dicen esas cosas lo dicen gracias a que esa generación de la casta permitió tener un sistema de libertades que puede usted insultar por lo que hicimos y no va a la cárcel. Por la época de Franco iba a la cárcel. Bueno, pues esa es la responsabilidad que tuvimos una generación en un momento determinado. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene la nueva generación? Pues vivir como jóvenes. No hace falta que tenga que copiar nada de nadie. Ser auténticos y utilizar lo que tienen en este momento en la sociedad, que nosotros no tuvimos. Tienen una capacidad de medios de comunicación, de conocimiento enorme. Y utilizarlo precisamente para defender lo fundamental, que es esa libertad en los que habéis nacido, en los que estáis viviendo, en los que os podéis permitir criticar con toda tranquilidad lo que hace un político o no político, o una confesión religiosa o lo que fuera, y que no se va a la cárcel ni te persiguen por eso. Darse cuenta que eso es un bien que por vosotros mismos conviene defenderlo. ¿Eso qué hay? Pues hay que involucrarse. Cada uno, en la medida que pueda, en lo que quiera, tiene que darse cuenta que vivir en una sociedad no es solamente enchufar el teléfono cada mañana
y ver lo que pasa en las redes, sino que tú eres parte de las redes, tú eres parte de la sociedad y por lo tanto tú puedes influir en que las cosas vayan mejor o peor. Entre otras cosas, ahora que hay elecciones, pues votando. En Inglaterra llegó el Brexit. ¿Por qué? Porque una parte muy importante de la juventud británica se rió y dijo, jaja, no me interesa, y me quedo, y no fueron a votar. Conclusión, esta juventud británica se está tirando de los pelos hoy, porque esa juventud es la que se utilizaba, venía a Europa, participaba de los fondos Erasmus, podía trabajar, tal. Hoy ya no puede. Bueno, no votó. Y resultó que una parte de la generación mayor, con un espíritu imperialista trasnochado y tal, consiguió separar a Reino Unido de Europa. ¿Quién lo pagó? Pues los que se quedaron en casa, pensando que aquí que todo estaba ya conseguido. No. Entonces cada uno tiene que decir en las opciones que tengo encima de la mesa cuál es la más próxima a lo que yo pienso, qué es lo que yo le pediría a los políticos que sería el proyecto de mi país. Y eso no solo al momento de votar, hay que hacerlo antes. Hay que decirle a los políticos, oye, que queremos un país con estas características y cívicamente defenderlo, participar socialmente en la sociedad, en las asociaciones, en agrupaciones, en la opinión. Eso es ser ciudadano. Lo cual no significa que tengas que ir por ahí con una pancarta, no. Simplemente es ser ciudadano. Luego, no te quejes si las cosas van de otra manera, porque tú te has quedado en casa pensando que otros te van a sacar las castañas del fuego. Las castañas del fuego no se las saca nadie a nadie. Y cada uno de nosotros tiene que tener ese compromiso con el futuro, incluso el propio tuyo. Luego, ¿qué voy a hacer? Pues empezar a protestar, a decir, porque no he querido ningún sacrificio, me voy a dedicar a quemar contenedores. Bueno, ¿y qué? ¿Y a dónde lleva eso? Bueno, no sé, es una filípica un poco... No, o sea, yo creo que a cualquier oyente joven y a toda la gente de Yale nos ha quedado... Eso me parece un muy buen consejo, la verdad. Mejor no podría ser. Ser vosotros mismos, pero ser vosotros de vuestro tiempo y darse cuenta que nadie os va a regalar nada. Como nadie nos regaló nada. Y que pensar que el bienestar y el progreso va a caer del cielo, pues no. Caerá de tu participación, de tu trabajo, de lo que quieras hacer de este país, porque los que ya estamos de salida ya no vamos a hacer más. El resto es responsabilidad tuya. O sea, no me mires para otro lado, eso es tuyo. Y no me digas, es que ustedes lo hicieron mal. Seguro que hicimos 1000 cosas mal, pero algunas hicimos bien para que tú puedas estar hoy enchufado tu teléfono todo el día pensando que no tienes otra cosa que hacer, ¿no? Cierto es. Porque nosotros estábamos haciendo otras cosas porque teníamos que hacerlas para poder algún día tener el teléfono. Es nuestro momento, sí, efectivamente. Es que es así. Muy bien, pues yo creo que te vamos a dejar ya libre. Se acabe el café. Que te puedas terminar el café antes de que puedas acudir al café se ha quedado frío. Ahora sí, no pasa nada. Pero antes de despedirnos, una curiosidad, una pregunta, que este tipo de preguntas las hacen ahora en muchos podcasts actuales. ¿Quién es el contacto más famoso que tienes en el teléfono? ¿En el teléfono? No tengo ninguno famoso, estoy ya jubilado y apartado. El más famoso creo que es una cosa de Europe Direct o algo así, que me llaman de vez en cuando. Y para nada bueno. No, es nada. Cuando la vida es larga, pues siempre tiene muchos contactos, muchas cosas, ¿no? Pero lo bueno de estar un poco apartado de las cosas es que tienes tiempo para reflexionar, para pensar. Y para estar con los amigos y para disfrutar un poco de la vida y para cuando te preguntan decir lo que piensas sin necesidad de buscar ningún voto. Esa es la diferencia entre la edad. Pero seamos positivos. Yo me gustaría terminar diciendo que si lo que estamos hablando es una conversación para los jóvenes, de verdad que hay que ser positivo, que esa manía de decir en nuestra época era todo mejor y estos todos son un desastre. No es verdad, no es verdad. Simplemente hay que decirle a cada uno, el futuro es tuyo, tómalo
Toma, no tengas miedo, participa. ¿Eh? Y la ideología que te parece, hombre, democrática, claro, pues participa para dar un golpe de Estado, pues no, gracias. ¿Eh? Pero participa. Simplemente. Sé tú mismo, participa. Si no quieres participar, oye, tan respetuosos somos unas cosas que... Pero luego no me llores. Eso es todo. ¿Eh? Nada más. Pues, don Álvaro, muchas gracias. Álvaro, lo mismo Junior, digo. Junior, muchas Tocayo gracias. con tocayo. ¿Eh? A disfrutar y a vosotros, si escucháis esto, a participar. Muchas gracias y hay que hacer otro. Gracias a vosotros. Muy bien, ¿Eh? gracias.